Buenos días, Guajiro, buenos días. Quiero compartir un tema súper importante con ustedes hoy. Muy importante. Va a ser la definición de los principios. O la diferencia, quiero especificarme más, entre las leyes y los principios. Quizá esta pregunta usted no se lo haya hecho antes o no ha entendido porque es difícil de entender. Es igual que la ética. Y esto los va a llevar a entender un poquito mejor lo que pasa en Cuba. La ética no tiene una directriz exacta. La ética se desprende de la obediencia de principios. Y los principios son la base de las leyes. Sin embargo, las leyes cambian porque dependen de las circunstancias, de las costumbres del lugar donde usted vive, inclusive hasta la ley de Dios. Por ejemplo, la ley que le dio Dios al pueblo de Israel, con el tiempo se cambió y hoy no está vigente. Y no se guían por las leyes porque las circunstancias, por ejemplo, el principio de la higiene, ya no depende de las leyes existentes en aquel entonces, de esas circunstancias a las que tenemos hoy. Por ejemplo, Dios le dijo a los israelitas, cuando iban a usar el baño, salían con una estaca, andaban con una estaquita, abrían un hueco, echaban la caca y la tapaban. Eso era como parte de obedecer el principio de la limpieza. Y les voy a explicar esto para que ustedes entiendan. Quiero que ustedes se enfoquen porque vamos a ir a lo que está pasando en Cuba. Los principios son la base. Y esto es un tema que quizás la mayoría de cubanos va a quitar el video. Y lo quitan precisamente porque nos criaron sin principio. Es un sistema que nos llevó a pasar por alto temas tan profundos y tan interesantes, tan importantes en la vida como humanidad, como pueblo, como los principios. ¿Y por qué? Porque la base de la ley en Cuba no está hecha bajo principios. Y les voy a explicar, yo lo voy a explicar para que ustedes lo van a entender si me escuchan. Las leyes de los países, cuando se sientan, que sean comisionados o gobernantes, por ejemplo, aquí el Congreso, hay una diferencia, ¿ok? Ellos, basados en las necesidades de cada estado, se presentan y después se llevan a votación. No necesariamente se está de acuerdo, porque en un país como Estados Unidos las circunstancias cambian de un estado a otro. Pero la obediencia de esos principios les llega a crear leyes que hacen balance, y hacen un balance bastante imparcial y neutral. Después que se pone en práctica esas leyes, se puede conseguir una justicia bastante justa. Porque siempre que hay humanos, va a haber imperfección, se van a cometer errores. Pero en Cuba, como sucede en otras administraciones, porque recuerden, los gobiernos son administraciones, se sientan, pero solamente una pequeña cantidad y después se pone a un supuesto Congreso. Y esto es lo que pasa, que ya está fabricada arriba. Y entonces estas leyes no van haciendo balance en principio. El principio es el amor. Como parte del amor, ramificación, viene obviamente el amor al prójimo. Entonces, por ejemplo, para yo explicar, la razón por la que Cuba está como está es porque ellos nunca, estas personas que dirigen Cuba, nunca basaron su vida en principios reales. Siempre la basaron en la defensa de una revolución comunista sin creer en Dios. Y entonces la persona, sea que la religión para usted esté bien o esté mal, que se cría bajo la directriz de la religión, siempre usted va a ver una diferencia en esa persona. Sea que la persona, estamos hablando de religiones cristianas, la musulmana. Usted cuando ve a una persona, porque yo también lidio con musulmanes, quizás ustedes tengan una definición diferente de lo que es un musulmán, pero no es así. Ahora, dentro de las religiones hay ramificaciones que son fundamentalistas, ya no estamos hablando de eso, pero cuando una persona se cría bajo la sombrilla de los principios religiosos, que en realidad son los mismos principios humanos, entonces la calidad de esa persona es diferente.
Si se dan cuenta, en la mayoría de los países que progresan, tiene relación con la creencia en Dios, inclusive el dinero americano dice, in God we trust, que significa, en Dios nosotros confiamos. Pero no necesariamente vamos a aplicar esto que yo estoy diciendo a la religión. Estamos hablando de los principios, no están relacionados con la religión. Cuando están relacionados con la religión, según mi percepción, los principios se obedecen más y eso ayuda a un país. Pero lo que ha sucedido en Cuba es diferente. Cuando se han sentado para crear leyes que deben ser basadas en principios, no se ha usado los principios porque estos individuos, la prioridad que tienen es cómo mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder, tienen que pasar por alto el principio más alto. Entonces, ¿qué es el amor? Y obviamente como ramificación estamos hablando del amor al prójimo. Estamos hablando del bienestar social, de la economía, porque sin economía no hay dignidad. Entonces ellos, para pasar por alto eso, crean una serie de códigos de hombría y de expresiones que los hacen sentir cómodos con su conciencia. Pero cuando se repite esto una y otra vez, esa conciencia se va lastimando hasta el punto que ya la hiciste, creaste una conciencia que la definición entre el bien y el mal está nublado, y es lo que ha estado pasando en Cuba. Para obedecer estas leyes que no están basadas en principios, tienen que acudir a esa parte de la población que existe en cualquier parte del mundo y buscarlos y chantajearlos mediante economía. Lo que le quitan a la gente para que obedezcan las leyes que permiten que ellos permanezcan en el poder, finalmente se lo dan a secuaces mediante impunidad para robar, impunidad para malversación, entrelace mafioso entre ellos. Y se ha creado en Cuba una nata que yo trato de explicarle, pero me es difícil. Yo soy un hombre, yo no soy un psicólogo. De que ustedes en este momento, ya va a cumplirse 65 años, están dominados por personas que han sido entrenados. Por eso que yo recalco tanto la importancia de que los padres atiendan a los niños y lo que le están enseñando a los niños en la escuela. Porque cuando tú le mientes a un niño, no solamente lo estás engañando. Ok, el engaño se puede limpiar porque el niño cuando crezca dice, bueno, el Che no es un héroe, el Che era un asesino. Qué locura que me hayan enseñado eso. Pero en el camino, el niño fue creciendo nubulosamente en ese aspecto y en muchos aspectos donde el niño aprendió a robar, el niño aprendió a mentir porque la figura del maestro, que es tan importante en la creencia de un muchacho, le enseñaba de que mentir está bien porque el maestro estaba mintiendo. Las conductas morales de los maestros en Cuba son muy cuestionables, tan cuestionables que yo diría que no es cuestionable, son expuestas. Entonces la moralidad se destruye también porque esa figura del maestro, que a veces ese maestro dedica más tiempo al niño que los padres, porque en definitiva un padre que trabaja en Cuba todo el día no tiene el tiempo para dedicarle al niño que le va a dedicar al maestro. Y ahí comienza una generación tras otra que ha pasado en Cuba. Estamos hablando de cuánto dura una generación. Déjame ponerlo aquí para que ustedes tengan una idea. ¿Cuánto dura una generación? Y entonces estamos hablando de que 20 a 30 años. Si usted tiene una generación de 20 a 30 años, en Cuba ya han pasado 2 o 3 generaciones, ¿correcto? Vamos a redondearlo a 2 generaciones y media. 2 generaciones y media diciéndole a los niños, a ustedes de niños, los buenos malos y los malos buenos, los buenos malos y los malos buenos. Y repitiéndolo y enforzando leyes que permitan la permanencia en el poder de personas muy malas, mediante gente que no sirve, que están dispuestas ya a repetir estas leyes y a repetir consignas y a repetir enfoques de la vida totalmente al descaro, con total cinismo
que eso, y entiendan, no es que Cuba sea diferente y el cubano sea diferente, porque yo escucho mucho la expresión de que el cubano no sirve, que el cubano es mentiroso, que el cubano esto, que... No, el cubano sale de Cuba y demuestra lo que es con el tiempo. Los hay buenos y los hay malos, los hay que como ya vienen con la tendencia de la mentira, pues se meten a los tarjeteros, a robar, a hacer fraude, pero el cubano cuando viene para acá, por lo general, la gran por ciento del cubano prospera. Tienen sus negocios o trabajan estable, tienen sus casas, le dan comida y mantienen a la familia y con excepción, digamos, un 10 o un 20%, como sucede en cualquier población del mundo, no sirve. El cubano prospera no porque sea entrenado por el sistema. El cubano prospera porque la isla de Cuba es una isla de migrantes de calidad, donde vino gente a poner negocios, gente a un lugar rico, a un lugar que era pudiente. No era un lugar como una idiosincrasia pobre. Y entonces el cubano es negociante, eso lo tiene desde la base. Las personas que fueron a vivir a Cuba, que establecieron familias, son personas negociantes. No es que la revolución haya logrado, al contrario, la revolución ha impedido y ha creado obstáculos para la persona que es negociante hasta el punto de que ha hundido a Cuba totalmente en la pobreza. Pero es muy importante eso. Y entonces, mediante los principios, la persona que es buena, que se cría lo más posible limpia de este sistema de régimen, cría a sus hijos. Pero se encuentra en una situación terrible también que yo quería tocar y no pasar por alto. Y la situación es esta. Dime, papito. Sí. Ok, hay veces que hay que comprar robado. Y hay veces que hay que robar, van al trabajo y se llevan cosas que no les pertenecen, pero no las tienen en la casa y a veces son de extrema necesidad. La repetición de esta actividad, que es violando principios porque violas el amor al prójimo, te puede hacer más sucio y más sucio y más sucio y te hace sentir mal. Pero a la misma vez estás obedeciendo el principio del amor porque necesitas la comida para tu niño, para tu familia. Y si no le das comida, vas a sentir hambre. Y entonces te sientes mal por lo que está pasando. Ok, yo tengo que traer comida. Mira a mi niño llorando. Entonces cede al robo. Pero ese sistema te hace vivir así. Y ellos quieren que tú vivas así. Porque ahora estás endeudado con la ley. Porque delinquiste. Te conviertes en delincuente. Delincuente significa, recuerde, el que delinque la ley. Es decir, la ley está escrita para que tú lo obedezcas. Si la desobedeces, hay costo. Y entonces tú puedes ser multado, puedes ser llevado a la cárcel. Yo vi personas presas conmigo por 2 racimos de plátano. Entonces ya te tienen bajo control. Porque usan esto para hacer leverage, como dicen los americanos, hacer balance. Hey, nosotros sabemos lo que estás haciendo. Estate tranquilo. Nosotros te estamos dando una oportunidad. Te lo dicen de manera expresiva o de manera de expresiones faciales que ya tú deduces. Él sabe, ya veo que sabe, tengo que tener cuidado. Por eso es que el cubano tiene miedo a expresarse. En Cuba hay un miedo real, no es un miedo ficticio. Y en Cuba es probable que este tema pudiera ser bien largo, pero al final va a necesitarse, o desgraciadamente va a haber violencia. Porque estos individuos son tan malos que ustedes no entienden la maldad de Canel, ni de Raúl Castro, ni la que tuvo Fidel, ni de la gente que están colocando para dirigirte. Por ejemplo, timing. Y hay veces que la expresión mía es un poco fuerte y puede llevar a muchachas como Carla, la hija de Olguita y Juan Carlos, a agredirme. Y porque yo hablé mal y fui fuerte y la expresión mía con la madre y el padre, cuando yo los expongo, es fuerte. Sin embargo, a la misma vez, ellos no se dan cuenta de que mamá y papá está causando la muerte, la destrucción familiar, que han habido fusilados gracias a mamá y papá, que son miembros del partido, y que hay personas presas por unas habitas de carne, pero mamá y papá traen vacas, han traído vacas en el transcurso de los años a la casa, en forma de arroz, en forma de frijoles, en forma de carnita que resuelven, todo ilegal, todo es robo.
Hay robos directos, robos indirectos, pero al final todo es robo. Entonces cuando Samuel ofende a mamá y papá por llamarlos los sinvergüenzas, los cínicos, que son asesinos, entonces la expresión de Samuel es mala y ahí van y te dicen tú eres un asco y tú eres esto y tú eres aquello. Pero en cuanto a todo lo demás que está pasando, no hay conciencia, porque ya esa conciencia se cauterizó. Ya no hay percepción entre lo bueno y lo malo. Esto es algo que yo he venido aguantando por mucho tiempo dentro de mí, estamos hablando de años, por las leyes dentro de mi religión. Yo amo a la organización, pero en lo que hago yo no lo represento. Yo me cansé. Yo me cansé de tantos años aguantando esto y entonces comencé a denunciar. Y esto es algo que yo insto a toda persona que tienen que denunciar y deben de parar el chantaje, que deben hacer caso de su conciencia, de los principios, no de las leyes. Hay que lamentablemente violar la ley de Cuba para ser hombres y mujeres de honor. Claro, no vamos a llegar y enfrentarnos directamente a las personas y causar que vayamos a una cárcel. Pero si usted paga CDR, usted sabe que está cooperando con un sistema que mete preso a padres, que ha metido preso a jóvenes, que apoyaría inmediatamente, si es necesario, actos de repudio como lo han hecho en la historia. No es algo por probar, es algo que ya está aprobado. Si usted aprueba o es parte de la Federación de Mujeres Cubanas, que en realidad es la Federación Anti-Mujeres Cubanas, usted también está siendo copartícipe del daño que se le hace a la mujer en Cuba. Si usted aprueba o deja que su hijo vaya a los Camilitos, ya usted sabe que está sentando las bases para que ese muchacho en un futuro sea un esbirro y le haga daño a familias. Ya está practicando para matar, no americanos, está practicando para matar cubanos y cómo enfrentar a los cubanos, y aprenden judo y aprenden karate y aprenden boxeo con el propósito de cómo dominar a otra persona. Pero esa persona no va a ser americano, ni va a ser una invasión de Canadá, ni de México, ni va a ser simplemente un pueblo protestando que va a salir a la calle y decirle, hey, yo quiero libertad, y entonces van a usar a tu hijo. No llores. Después, cuando haya personas que se rebelen y causen heridas o la muerte de un hijo que pertenezcan, por ejemplo, tenemos al hijo de Callito, para ponerte un ejemplo, o al Nalgui Blanco, que salió recientemente, este muchacho que estaba enseñando sus nalgas. Son muchachos que la gente dice, no son malos, pero se dejaron enredar y le pasan la mano. No puede ser bueno alguien que está haciendo algo malo. Ahora llegan, hay una revuelta entre cubanos, porque eso es lo que va a pasar, y matan a uno de estos. Después, ¿qué va a pasar? Samuel va a hablar aquí y va a decir, ¿qué piensan que yo voy a decir? Ah, que lo siento. No lo siento. En Cuba se están muriendo todos los días personas por falta de medicamentos, por desnutrición. Se están muriendo personas por intento de salir ilegal, por una razón o por otra, todos los días, y se están muriendo por miles. Se calcula más de 150,000 muertos en el mar. Entonces no me pidas a mí de que yo me sienta triste por algo que le pasó a un esbirro, a alguien que tú dejaste padre y madre que va a llorar, como por ejemplo los padres y la madre de Andy Rodríguez, que era hasta una persona religiosa, pan viejo. Ahora ese hombre está metiendo preso y protegiendo toda la espesa delincuencia que hay en Encrucijada. Y ahora te traen de sitiecito a un hombre chivato, malo, lo más fuerte, lo más malo, que ya tiene historial de malo, como es el teniente coronel, el esbirro Michael, que simplemente es un gordito, cobarde, que viene de sitiecito, trae a otro chivato para que lo ayude, y lamentablemente, pues de esa manera te controlan, y entonces van a querer. Yo tengo aquí a Michael, porque ya tenemos a Michael ya, para exponerlo al pueblo. Tenemos su casa, tenemos donde vive la madre, tenemos la foto de la madre, tenemos la foto de la mujer, tenemos todo, y estas personas hay que exponerlas al pueblo. Rolando Pipita, otro ladronazo, que está robándole al pueblo, ese es el suegro de él.
y así sucesivamente. Pero anyway, eso es otro tema aparte. Solamente tengan en cuenta esto. La vida hay que llevarla por principio, no necesariamente por leyes. Porque la diferencia entre la ley y los principios es que las leyes cambian, hasta la de Dios cambió, pero los principios permanecen para siempre. Y los principios son los que determinan si usted es un hombre bueno o si usted no sirve. Es blanco y negro. Mi sugerencia y mi consejo para los más jóvenes: sálganse de todo lo que tiene que ver con este régimen, porque están desobedeciendo el principio principal del amor. Están acabando con el pueblo, están haciéndole daño a niños, a madres, están destruyendo familias, han sido copartícipes hasta ahora que han sido parte de este sistema de asesinatos, de actos de repudio. Estamos hablando de encarcelamiento de miles y miles y miles de años de personas religiosas, de personas que practican la homosexualidad. Entonces, ustedes tienen que entender que ustedes están en el lado muy malo de la historia. No malo, porque eso es una expresión como uno, en el lado muy malo de la historia de Cuba. Saludos y cariño, Guajiro. Les deseo que pasen un bonito día y feliz fin de semana.